¿Estás solo? Deberías casarte con mi madre. Ella es buena. Las garras de la enorme bestia de pelaje azul silbaron junto a la oreja de Will mientras él se lanzaba hacia un lado, rodando por el suelo rocoso. Su lanza improvisada yacía a unos 6 metros de distancia, partida por la mitad durante la embestida inicial de la criatura. Un hilo de sangre brotaba de 3 cortes paralelos en su pecho, empapando su rasgada camisa de trabajo. Los 6 ojos del depredador se fijaron en él, sus fauces se abrieron para revelar hileras de dientes cristalinos que brillaban como vidrio roto bajo la dura luz que se filtraba por el borde del cañón. Will retrocedió a trompicones, sus manos callosas buscando desesperadamente cualquier cosa. Una roca, un palo, cualquier cosa que pudiera usar como arma. La criatura avanzó acechante, haciendo temblar el suelo con cada paso. Su pelaje azul se ondulaba con músculos mientras se preparaba para saltar. Will había sobrevivido 18 meses desde que la nave de transporte se estrelló, dejándolo varado en este mundo, pero su suerte finalmente se estaba acabando. Entonces, la voz de un niño resonó desde algún lugar arriba. «Mamá, el hombre del cielo va a morir». La cabeza de la bestia giró hacia el sonido, distraída por un momento. Will aprovechó la oportunidad, lanzándose hacia un afilado trozo de sílex. Cuando el depredador se volvió hacia él, arrojó la piedra con toda su fuerza. Golpeó uno de los ojos centrales de la criatura con un sonido húmedo. La bestia rugió, un sonido como de piedras moliéndose que resonó en las paredes del cañón. «Usa las espinas», gritó la misma voz joven. «Detrás de ti». Will miró hacia atrás y vio un grupo de plantas de espinas carmesí creciendo en una grieta de la pared de roca. Cada espina era tan larga como su antebrazo y tan afilada como cualquier cuchilla que hubiera improvisado durante sus meses de supervivencia. Agarró una, arrancándola justo cuando la bestia herida cargaba de nuevo, con la sangre brotando de su ojo destrozado. El peso de la criatura se estrelló contra él, empujándolo contra la pared del cañón. La espina en sus manos era todo lo que se interponía entre él y la muerte. Will la clavó hacia arriba con cada gramo de su fuerza desesperada, sintiendo como la púa atravesaba la gruesa piel de la bestia, a través de músculo y tendón, hasta que encontró algo vital. El rugido del depredador se convirtió en un gorgoteo, y luego, en silencio. Tanto Will como la criatura muerta cayeron al suelo en un enredo de pelaje azul y sudor humano. Durante largos momentos, Will yació allí, jadeando, sintiendo la sangre caliente de la criatura empapar la tierra bajo él. Le dolían las costillas donde las garras de la bestia lo habían golpeado, y su visión se nublaba por la pérdida de sangre. «¿Estás muerto, hombre del cielo?» La voz estaba más cerca ahora, justo encima de él. Will abrió los ojos y miró hacia arriba. En una repisa a unos 5 metros de altura, 2 figuras lo observaban. La más pequeña era claramente un niño, quizás de 8 o 9 años según los estándares humanos, pero con el distintivo tinte azulado en la piel de los habitantes del cañón. La figura más grande permanecía parcialmente oculta detrás de un saliente de roca. Solo se veía un atisbo de una piel azul similar y lo que parecían elaboradas cicatrices. «Todavía no», graznó Will, incorporándose hasta quedar sentado. El esfuerzo le envió oleadas de dolor por el pecho. El niño descendió por la pared del acantilado con una agilidad notable. Sus movimientos le recordaron a Will las pequeñas lagartijas que vivían en las grietas del cañón. Vestía ropas sencillas hechas de algún tipo de fibra vegetal, tejida en tonos tierra que se mimetizaban perfectamente con el paisaje rocoso. «Soy Joy», anunció el niño, agachándose justo fuera de su alcance. «Luchaste bien para ser un hombre del cielo. Normalmente, los de tu tipo mueren más rápido». «Gracias por las palabras de aliento», murmuró Will, presionando su mano contra la peor de sus heridas. «Y gracias por el consejo sobre las espinas. Me salvaste la vida». Joy ladeó la cabeza, estudiándolo con curiosos ojos ambarinos. «¿Por qué cazas en el territorio de mi madre sin permiso? El garra azul siempre mata a los cazadores solitarios». «No estaba cazando, me estaban cazando a mí», dijo Will, señalando a la bestia muerta. «Esta cosa me ha estado rastreando durante 2 días. Intentaba llegar a un terreno más alto cuando me acorraló aquí». «No tienes manada»,
observó Joy. Ni familia, ni tribu. No fue una pregunta, pero Will asintió de todos modos. Solo yo. Ha sido así desde que mi transporte se estrelló en el desierto del este. ¿Estás solo? La pregunta fue hecha con una franqueza sorprendente, de la manera en que solo un niño podría hacerlo. Will hizo una pausa en su intento de limpiar sus heridas. La pregunta le caló más hondo de lo que esperaba. 18 meses de supervivencia en solitario lo habían endurecido en muchos aspectos, pero el dolor del aislamiento era una herida que nunca sanaba del todo. Como técnico en la Tierra, estaba acostumbrado a trabajar solo, reparando sistemas en espacios silenciosos. Pero esto era diferente. Esto era estar verdaderamente solo en un mundo hostil. A veces, admitió. Joy se levantó de repente, ahuecando las manos alrededor de su boca para llamar a la figura que aún estaba oculta en la repisa. Habló con rápidos chasquidos y silbidos, la lengua nativa de los habitantes del cañón. Will había aprendido algo durante su tiempo aquí, lo suficiente como para reconocer que estaban hablando de él. La respuesta desde arriba fue una serie de chasquidos agudos y de sonido negativo. Madre dice que eres un problema, tradujo Joy con naturalidad. Dice que los hombres del cielo traen la muerte a donde quiera que van. Tu madre podría tener razón, dijo Will, logrando finalmente ponerse de pie, con las piernas temblando de agotamiento. Pero no estoy buscando problemas. Solo intento sobrevivir. Más chasquidos desde arriba, esta vez más suaves, casi vacilantes. Madre dice. Joy hizo una pausa, pareciendo considerar sus palabras cuidadosamente. Madre dice que luchas con honor. El garra azul era el doble de tu tamaño, pero no corriste hasta el final. Will miró hacia la repisa, tratando de ver mejor a la madre de Joy, pero ella permanecía en la sombra. Dile a tu madre que agradezco su observación y tu ayuda. Joy tradujo, y esta vez la respuesta fue más larga, más compleja. Mientras la conversación continuaba, Will notó que la expresión del niño se volvía más animada, casi emocionada. ¿Qué está diciendo? Preguntó Will cuando los chasquidos finalmente cesaron. Preguntó si tienes territorio. Si tienes a alguien que cuide tus heridas cuando estás herido. Si tienes a alguien que vigile a los enemigos mientras duermes. Los ojos ambarinos de Joy brillaban con una emoción que Will no pudo identificar. Le dije, no, estás solo. Siguieron más conversaciones con chasquidos y silbidos. Will se sintió cada vez más impaciente, tambaleándose por la pérdida de sangre y el agotamiento. Necesitaba encontrar refugio y tratar sus heridas antes de que se infectaran. Finalmente, Joy se volvió hacia él con una amplia sonrisa que reveló dientes ligeramente puntiagudos. Madre dice que puedes venir a nuestro refugio, solo por esta noche, hasta que tus heridas se cierren. Eso es muy amable de su parte, dijo Will, sorprendido. En sus 18 meses aquí, los habitantes del cañón habían sido educados pero distantes. Comerciaban con él ocasionalmente, pero nunca le habían ofrecido hospitalidad. También dice que eres estúpido por cazar solo, añadió Joy alegremente. Pero un estúpido valiente, no un estúpido débil. Tomaré eso como un cumplido. Mientras Joy comenzaba a trepar de nuevo por la pared del acantilado, gritó, ¿estás solo, hombre del cielo? Deberías casarte con mi madre. Ella es buena. Las palabras golpearon a Will como un golpe físico. Miró fijamente al niño, seguro de haber oído mal. ¿Qué acabas de decir? Pero Joy ya estaba subiendo más alto, su pequeña figura moviéndose con facilidad experta sobre la superficie rocosa. Ven. A madre no le gusta esperar. Will se quedó solo junto al enorme cadáver, las palabras del niño resonando en su mente. Sacudió la cabeza, atribuyendo la extraña sugerencia a la pérdida de sangre o a un error de traducción. Recogiendo lo que quedaba de su equipo improvisado, comenzó el doloroso proceso de seguir a Joy por el acantilado. La subida fue una agonía con sus heridas, pero Will había aprendido a superar el dolor durante sus meses de supervivencia. Su formación técnica le había enseñado a abordar los problemas de forma sistemática, analizando puntos de apoyo, calculando puntos de tensión, encontrando soluciones incluso cuando no parecía haber ninguna.
La agilidad natural de los habitantes del cañón les hacía accesibles rutas que serían imposibles para la mayoría de los humanos. Pero Will se había adaptado, desarrollando habilidades de escalada que habrían asombrado a sus antiguos colegas en los túneles de mantenimiento subterráneo. La repisa se abría a un sendero estrecho que se adentraba en las paredes del cañón. Aquí, la piedra rojiza estaba tallada con símbolos antiguos y desgastada por incontables generaciones. El aire olía a manantiales minerales y a las hierbas secas que crecían en las cuevas protegidas. Joy lo esperó en varios puntos del camino, su expresión mostrando una mezcla de impaciencia y preocupación mientras Will luchaba por mantener el ritmo. La mención casual del niño sobre el matrimonio parecía haber sido olvidada, por lo cual Will estaba agradecido. Lo último que necesitaba era navegar por las complejas costumbres sociales de una cultura alienígena mientras sangraba y estaba agotado. El sendero terminaba en un amplio anfiteatro natural tallado en la pared del cañón. El agua goteaba por la piedra roja desde manantiales ocultos, creando pequeñas pozas que reflejaban la luz menguante. Había refugios construidos en la propia pared de roca. No eran cuevas toscas, sino viviendas cuidadosamente construidas con mamparas tejidas y puertas talladas. La casa de madre, anunció Joy, señalando uno de los refugios más grandes. Por primera vez, Will pudo ver claramente a la madre de Joy cuando salió de la entrada sombreada. Era alta para ser una habitante del cañón, casi de su misma altura, con la característica piel de tinte azulado y elaboradas escarificaciones que la marcaban como un miembro adulto de la tribu. Su cabello era negro como la obsidiana, trenzado con pequeños huesos y piedras de colores. Pero fueron sus ojos los que captaron su atención. Un profundo color violeta que nunca había visto entre su gente y llenos de una inteligencia que parecía medir y catalogar todo a su alrededor. Habló en el lenguaje de chasquidos, su voz tenía una cualidad musical que hacía que los ásperos sonidos de las consonantes sonaran casi líricos. Madre dice, bienvenido, hombre del cielo Will, tradujo Joy. Pregunta cómo sabes que su nombre es Meera. Will parpadeó confundido. No sé su nombre. Nunca dije que la llamarás Meera. Cuando estabas escalando. Cuando te resbalaste y maldijiste. Dijiste, Meera, ayúdame. Will sintió que el calor le subía a las mejillas. Mira es una palabra de mi idioma. Significa, es una expresión, como pedir ayuda a los espíritus. Joy tradujo y las cejas de Meera se arquearon ligeramente. Ella respondió con lo que sonaba a diversión en su voz. Madre dice que los espíritus te han traído aquí, así que quizás respondieron a tu plegaria. Dice que puedes llamarla Meera si lo deseas, ya que los espíritus eligieron ese nombre. La mujer, Meera, le hizo un gesto a Will para que la siguiera al interior del refugio. El espacio era más grande de lo que parecía desde fuera, con nichos tallados que contenían diversas herramientas y suministros. Hierbas secas colgaban del techo, llenando el aire con un aroma medicinal. Un pequeño fuego ardía en un hogar cuidadosamente construido, su humo ascendía a través de una chimenea natural en la roca. Meera señaló una pila de pieles suaves cerca del fuego, luego desapareció en un nicho trasero. Regresó con una colección de suministros de curación, vendas tejidas con fibras vegetales, vasijas de barro llenas de ungüentos y un cuenco de piedra con agua limpia. Madre es la mejor sanadora de los 3 clanes, dijo Joy con orgullo, sentándose con las piernas cruzadas en el suelo cerca. Aprendió de su abuela, quien aprendió de la abuela de su abuela. Will permitió que Meera examinara sus heridas, tratando de no estremecerse ante su inspección suave pero minuciosa. Sus manos estaban cálidas contra su piel, y trabajaba con la confianza de alguien que había tratado muchas heridas similares. Mientras limpiaba y vendaba sus heridas, hablaba en voz baja con Joy en su lengua nativa. ¿Quieres saber sobre tus cicatrices?, tradujo Joy. Las antiguas. Dice que cuentan una historia. Will miró sus brazos y torso, marcados con el daño acumulado de 18 meses en una naturaleza hostil. Muchas eran de su trabajo técnico antes del accidente. Quemaduras de accidentes eléctricos, cortes de bordes metálicos afilados, los inevitables rasguños que conllevaba el mantenimiento de sistemas complejos en espacios reducidos. Otras eran nuevas, ganadas en este mundo inhóspito. Cada una es una lección sobre cómo no morir,
dijo simplemente. Cuando esto fue traducido, la boca de Meera se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa. Ella respondió, sus dedos trazando una cicatriz particularmente prominente que iba desde su hombro hasta su codo. Dice que esta es de garras, pero no de un garra azul. Algo más pequeño, más rápido. Corredores de roca, confirmó Will. Una manada de ellos me acorraló en un barranco estrecho hace unos 6 meses. Estaba tratando de reparar un sistema de recolección de agua que había construido cuando atacaron. ¿Y esta? Joy señaló una cicatriz circular en sus costillas. La estocada de una lanza. Otro humano. En realidad, ambos íbamos por el mismo sitio de salvamento de una nave estrellada. Meera hizo una pausa en su trabajo, mirándolo fijamente con esos ojos violetas. Hizo una pregunta más larga, su tono serio. Madre quiere saber si mataste al otro hombre del cielo. Will le sostuvo la mirada firmemente. Sí. Él me habría matado a mí si no lo hubiera hecho. Hubo un largo momento de silencio mientras Meera consideraba esto. Finalmente, asintió y volvió a atender sus heridas, pero Will notó el sutil cambio en su postura. No era miedo, sino una mayor cautela. Madre dice que la supervivencia requiere decisiones difíciles, dijo Joy en voz baja. Dice que llevas tus decisiones con honestidad, lo cual es bueno. Mientras Meera trabajaba, Will se encontró estudiando su rostro. La escarificación era más compleja de lo que había supuesto al principio. No eran solo marcas al azar, sino patrones intrincados que parecían contar una historia. Algunas eran claramente ceremoniales, aplicadas con cuidadoso arte. Otras parecían haber sido ganadas en combate o supervivencia, similares a su propia colección de cicatrices. ¿Qué significan sus cicatrices?, le preguntó a Joy. El niño pareció inseguro, mirando a su madre. Después de un breve intercambio en chasquidos, respondió, una marca para las ceremonias, la mayoría de edad, la unión con el clan. Otras son para los tiempos difíciles. Cuando padre murió, madre se hizo las marcas de duelo ella misma. Le recuerdan que el dolor se puede sobrevivir. Will sintió una punzada de simpatía. Sabía algo sobre sobrevivir a la pérdida. El accidente que lo dejó varado aquí había matado a todos los demás en su transporte, incluyendo a colegas con los que había trabajado durante años. Lamento lo de tu padre. Meera había entendido la palabra padre y le respondió directamente en un inglés entrecortado pero claro. Fue buen cazador. Fuerte enfermedad se lo llevó cuando Joy era pequeña. Era la primera vez que ella hablaba su idioma, y su acento hacía que las palabras familiares sonaran exóticas y musicales. Will estaba impresionado. Aprender el idioma de otra especie no era una tarea sencilla. Hablas bien el inglés, dijo él. Comerciar con hombres del cielo requiere palabras que entiendan, respondió ella, concentrándose en las sílabas. Algunos hombres del cielo son mejores que otros para aprender de ellos. La implicación era bastante clara. Will no era el primer humano en sobrevivir lo suficiente como para interactuar con los habitantes del cañón, pero podría estar entre los pocos que se habían ganado alguna medida de respeto. Tu inglés es mejor que mis chasquidos, admitió Will, lo que le valió lo que definitivamente fue una sonrisa de Meera. Joy se rió. Chasqueas como un pajarito pidiendo comida. Madre dice que tu acento es terrible. Mi acento en tu idioma me hace sonar como un pajarito. Un pajarito hambriento, corrigió Joy solemnemente, lo que solo hizo reír a Will a pesar de su agotamiento. A medida que avanzaba la tarde, Will se encontró relajándose por primera vez en meses. El refugio era cálido y seguro, la compañía era agradable, y sus heridas habían sido tratadas expertamente. Meera preparó una comida con carne seca y algún tipo de grano que se expandía al cocinarse, creando un guiso sustancioso que llenó su estómago vacío. ¿Cuánto tiempo hace que no comes comida de verdad?, preguntó Joy, viéndolo devorar la comida. Define comida de verdad. Si te refieres a cocinada por otra persona, ha pasado mucho tiempo. Meera intervino en su cuidadoso inglés. Vives solo demasiado tiempo. No es bueno para hombres del cielo. Tu gente necesita comunidad. Sí, comunidad. Nos va mejor en grupos. Will dejó el cuenco vacío,
sintiéndose más humano de lo que se había sentido en semanas. Pero encontrar el grupo adecuado puede ser difícil. ¿Por qué no regresas al asentamiento de los hombres del cielo?, preguntó Joy. Madre dice que hay otros de tu especie 2 cañones al norte. Will había oído rumores del asentamiento, pero lo había evitado deliberadamente. Los humanos de allí no estamos de acuerdo en cómo sobrevivir en este mundo. Toman lo que quieren por la fuerza. Yo prefiero comerciar, trabajar con los problemas en lugar de intentar dominarlos. Meera asintió con aprobación. Por eso eres bienvenido aquí. Muestras respeto. A medida que el fuego se consumía, Will sintió que el agotamiento lo vencía. Los eventos del día, combinados con sus heridas y la primera comida completa que había tenido en días, le estaban pasando factura. Se sorprendió a sí mismo cabeceando donde estaba sentado. «¿Necesitas dormir?», observó Meera. «Hay pieles para dormir en el nicho trasero. No quiero ser una molestia». «No molestas», dijo ella con firmeza. «Estás herido. Eres un invitado. Descansa». Will no tuvo fuerzas para discutir más. El nicho para dormir era pequeño pero cómodo, lleno de pieles suaves y mantas tejidas que olían a las hierbas secas que colgaban por todo el refugio. Mientras se acomodaba, podía oír a Meera y Joy hablando en voz baja en su propio idioma junto al fuego moribundo. Estaba casi dormido cuando oyó la voz de Joy de nuevo, hablando en inglés. «Madre, él está solo como tú estás sola». La respuesta de Meera fue demasiado baja para distinguirla, pero su tono era de suave reproche. «Pero es bueno», continuó Joy. «Y valiente, y necesita una familia. Tú también necesitas una familia. Joy, suficiente. Deja que el hombre del cielo duerma. Se llama Will, madre. Y creo que sería un buen padre para mí. Mejor que Jorak o Tem o los otros que te traen regalos de casa que no quieres». Will sintió que sus mejillas ardían de vergüenza. Definitivamente no se suponía que debía escuchar esta conversación, pero las siguientes palabras de Meera, dichas en un susurro que tuvo que esforzarse por captar, hicieron que su corazón diera un vuelco. «Quizás. Pero esas cosas no pueden ser decididas por niños, pequeña, ni siquiera por niños muy sabios». Will permaneció despierto mucho después de que sus voces se desvanecieran, mirando el techo tallado y preguntándose en qué se había metido. Las palabras anteriores del niño resonaban en su mente. «¿Estás solo? Deberías casarte con mi madre. Ella es buena». En ese momento, lo había descartado como el inocente malentendido de un niño sobre las relaciones adultas. Ahora, no estaba tan seguro. Los habitantes del cañón tenían estructuras sociales diferentes a las de los humanos, pero los conceptos de soledad y compañerismo parecían traducirse bastante bien. Y si era completamente honesto consigo mismo, la idea no era del todo desagradable. Meera era inteligente, hábil e innegablemente atractiva a pesar de las obvias diferencias entre sus especies. Más importante aún, le había mostrado amabilidad cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo. En un mundo donde la supervivencia lo era todo, ese tipo de compasión era más rara que los metales preciosos que solía reparar en su vida anterior. Pero el matrimonio, la idea estaba tan fuera de su experiencia que ni siquiera podía empezar a considerar las implicaciones prácticas. Especies diferentes, culturas diferentes, idiomas diferentes. Los obstáculos parecían insuperables. Todavía estaba lidiando con estos pensamientos cuando el sueño finalmente lo venció. Will se despertó antes del amanecer con el sonido de movimiento fuera del refugio. Sus heridas le dolían, pero el dolor agudo se había desvanecido a un latido manejable. Los ungüentos curativos que Meera había usado eran claramente efectivos. Salió del nicho para dormir y encontró a Meera ya despierta, atendiendo el fuego y preparando lo que parecía ser el desayuno. Ella levantó la vista cuando él apareció, sus ojos violetas evaluando su condición. «¿Mejor?», preguntó en inglés. «Mucho mejor, gracias», se estiró con cuidado, probando su rango de movimiento. «Tus habilidades de curación son impresionantes. Habilidad necesaria para sobrevivir», respondió ella pragmáticamente. Muchas heridas en la vida del cañón. Joy todavía dormía en otro nicho, acurrucado en un nido de pieles como un pequeño animal.
Will se preguntó sobre la ascendencia del niño. Mostraba características tanto de los habitantes del cañón como de algo más. La piel azul era más clara que la de la mayoría de la tribu, y la estructura ósea de la cara era sutilmente diferente. Joy es, comenzó, luego se detuvo, dándose cuenta de que la pregunta podría ser inapropiada. Sangre mestiza, dijo Meera con calma, aparentemente leyendo sus pensamientos. Su padre era como tú, hombre del cielo. Will sintió una sacudida de sorpresa. ¿Humano? Sí. Vino aquí herido, como tú. Se quedó para sanar. Se quedó más tiempo para aprender nuestras costumbres. Nos unimos, tuvimos a Joy, su expresión se volvió distante. Trató de regresar al asentamiento de los hombres del cielo cuando llegó la enfermedad. Pensó que su curación podría ser más fuerte. Se equivocó. Lo siento, dijo Will, y lo decía en serio. Eso debe haber sido difícil para ambos. Joy era muy pequeña, no recuerda mucho de su padre. Pero, hizo una pausa, pareciendo considerar sus palabras. Joy sueña con tener un padre hombre del cielo otra vez. Por eso las preguntas de ayer. Will sintió que el calor le subía a las mejillas. Meera, quiero que sepas que no espero, quiero decir, lo que Joy dijo sobre el matrimonio. Entiendo que fue solo el deseo de un niño. Sí, terminó Meera suavemente. Pero no un deseo tonto. Se levantó del fuego, acercándose a donde estaba sentado Will. A la tenue luz del amanecer, su piel azul con cicatrices parecía brillar con una luz interior. Era hermosa de una manera que era completamente extraña, y sin embargo, de alguna manera familiar. Has estado solo mucho tiempo, continuó. Eso no es bueno para tu especie, no es bueno para ninguna especie. Los humanos no están hechos para la vida solitaria. No, admitió Will. No lo estamos. Pero he aprendido a manejarlo. Manejarlo no es lo mismo que vivir, dijo Meera, haciéndose eco de un sentimiento con el que él había luchado muchas veces durante sus meses de supervivencia. Antes de que pudiera responder, Joy se revolvió en su nicho para dormir, murmurando algo en el lenguaje de chasquidos. Meera se alejó de Will, volviendo a sus preparativos matutinos mientras el niño se despertaba. Buenos días, hombre del cielo Will, dijo Joy con alegría, saltando con la energía irreprimible de la juventud. ¿Te sientes mejor? ¿La curación de madre funcionó bien? Muy bien, confirmó Will. Tu madre tiene manos hábiles. Joy sonrió y se lanzó a una rápida conversación con Meera en su lengua nativa. Will captó algunas palabras que reconoció, algo sobre la casa y el clima y lo que sonaban como nombres de clanes. Madre dice que el garra azul que mataste ayer era un renegado, tradujo Joy. Había estado aterrorizando los terrenos de caza durante muchos días. Los ancianos del clan estarán complacidos de que esté muerto. Principalmente solo intentaba no convertirme en su cena, dijo Will secamente. Pero tuviste éxito, y ahora los senderos de caza son más seguros. Madre dice que esta es una buena acción que debería ser recompensada. Meera habló de nuevo, su tono volviéndose más serio. Dice que los ancianos del clan quieren conocerte, para agradecerte por matar al renegado y para... Joy hizo una pausa, pareciendo insegura. Para discutir tu futuro. ¿Mi futuro? Más chasquidos rápidos de Meera, con Joy ocasionalmente haciendo lo que sonaban como preguntas aclaratorias. Los ancianos saben que has estado viviendo solo en su territorio durante muchas estaciones, explicó Joy finalmente. Te han observado, han visto que respetas los antiguos límites, que comercias de manera justa, que no desperdicias ni destruyes. Creen que quizás es hora de hacer oficial tu estatus. Will sintió una mezcla de esperanza y aprensión. ¿Qué significaría eso exactamente? Significa, dijo Meera en un inglés cuidadoso, que ya no serías un invitado en el cañón. Serías un miembro del clan. Las implicaciones golpearon a Will como un golpe físico. Había soñado con esta posibilidad, pero nunca se atrevió a esperar que pudiera suceder realmente. La membresía plena en un clan significaría seguridad, comunidad, pertenencia, todas las cosas que había perdido cuando la nave se estrelló. Pero, dijo lentamente, la membresía generalmente requiere ciertos compromisos,
¿no es así? Vínculos matrimoniales, responsabilidades familiares, ese tipo de cosas. Los ojos violetas de Meera se encontraron directamente con los suyos. Generalmente, sí. Los adultos solteros son raros en la estructura del clan. La comunidad requiere alianzas, responsabilidad compartida. Joy saltó emocionada. Esto es perfecto. Puedes casarte con madre y entonces serás mi padre y todos seremos una familia de verdad. Joy, dijo Meera bruscamente, pero Will pudo ver que no estaba del todo disgustada por el entusiasmo de la niña. No es tan simple, dijo Will, aunque mientras pronunciaba las palabras, se preguntó si tal vez podría serlo. Matrimonio entre especies diferentes. Habría desafíos. Mi padre era un hombre del cielo, señaló Joy con una lógica irrefutable. Soy la prueba de que los hombres del cielo y los habitantes del cañón pueden formar una familia juntos. Will miró a Meera, tratando de leer su expresión. ¿Qué piensas de la oferta de los ancianos? Quiero decir, hizo un gesto vago hacia el espacio entre ellos. Pienso, dijo Meera cuidadosamente, que la soledad es una herida que cicatriza mal cuando no se trata. Pienso que la supervivencia requiere más que solo evitar la muerte. Requiere razones para vivir. Pienso que Joy necesita una figura paterna y que yo he estado sola el tiempo suficiente como para olvidar lo que se siente tener un compañero. Hizo una pausa, luego añadió con lo que podría haber sido una sonrisa. Y pienso que si puedes matar a un garra azul sin nada más que una espina y determinación, podría ser lo suficientemente fuerte como para manejar el matrimonio con una mujer habitante del cañón. Will sintió que su corazón se aceleraba. ¿Estás sugiriendo realmente que consideremos esto? Quiero decir, considerarlo de verdad. Estoy sugiriendo, dijo Meera, acercándose a él de nuevo, que cuando los ancianos vengan esta mañana, les digamos que el hombre del cielo Will ha encontrado su lugar en el clan, con una familia que lo acepta. Joy soltó un grito de alegría que probablemente despertó a la mitad del asentamiento. Se lanzó sobre ambos adultos, rodeándolos con sus brazos y parloteando emocionadamente en una mezcla de inglés y chasquidos. Esto es maravilloso. Seremos la mejor familia de todas. Will, puedes enseñarme a construir cosas como los hombres del cielo, y madre puede enseñarte a curar como los habitantes del cañón, y yo puedo enseñarles a ambos a escalar como yo. Por encima de la cabeza de la niña, Will se encontró con los ojos de Meera. Había calidez allí, y algo que podría haber sido afecto, pero también un cálculo práctico que reconoció de sus propias decisiones de supervivencia. Esto no será fácil, advirtió. Apenas nos conocemos. Culturas diferentes, idiomas diferentes, diferentes formas de pensar sobre el mundo. Nada sobre la supervivencia es fácil, respondió Meera. Pero quizás sobrevivir juntos será más fácil que sobrevivir solos. El sonido de pasos acercándose los interrumpió. Meera se movió rápidamente hacia la entrada del refugio, hablando con rápidos chasquidos a quienquiera que estuviera afuera. La respuesta fue formal y de sonido ceremonial. Los ancianos están llegando, le dijo a Will. Desean hablar contigo sobre los eventos de ayer. Will se levantó, sus músculos heridos protestando por el movimiento. ¿Algún consejo para impresionar a los ancianos de los habitantes del cañón? Sé honesto, sé respetuoso y recuerda que la fuerza viene en muchas formas, no solo la física. 3 figuras aparecieron en la entrada del refugio. Todos eran claramente ancianos, su piel azul marcada con la elaborada escarificación de la edad y la sabiduría. La figura central era una mujer que parecía ancestral, incluso para los estándares de los habitantes del cañón, su cabello blanco como el hueso y sus ojos violetas afilados como cuchillas de obsidiana. Habló en el lenguaje formal de chasquidos, sus palabras transmitiendo una clara autoridad. Meera respondió con igual formalidad, gesticulando hacia Will mientras hablaba. La anciana Senna desea saber si el hombre del cielo entiende las responsabilidades que conlleva la membresía en el clan, tradujo Joy en un susurro. Will dio un paso adelante, ofreciendo la reverencia respetuosa que había aprendido al observar otras interacciones con los ancianos. Entiendo que la membresía requiere contribución al bienestar de la comunidad, defensa del territorio y los miembros del clan, y adhesión a las leyes y costumbres tradicionales.
Cuando esto fue traducido, los ancianos intercambiaron miradas. El segundo anciano, un hombre alto con intrincadas cicatrices geométricas cubriendo sus brazos, habló a continuación. Pregunta si entiendes que la membresía también requiere lazos familiares, continuó traduciendo Joy. Que los adultos solitarios perturban el equilibrio social. Will sintió que le sudaban las palmas de las manos a pesar del aire fresco de la mañana. Este era el momento en que se decidiría su futuro. Entiendo, y creo que he encontrado una familia dispuesta a aceptarme. Miró a Meera, quien asintió ligeramente. Ella dio un paso adelante y habló a los ancianos en tonos formales, sus palabras puntuadas por gestos hacia Will y Joy. El tercer anciano, más joven que los otros pero aún con las marcas de una edad significativa, hizo lo que sonó como una pregunta. ¿Quieres saber si entiendes lo que significaría unirte a Meera?, dijo Joy, su voz inusualmente seria. No solo para ti, sino también para Joy. Serías responsable de la crianza, educación y protección del niño. Will se arrodilló para estar a la altura de los ojos de Joy. Entiendo. Y quiero que sepas que nunca tomaría esa responsabilidad a la ligera. Ser un padre sería un honor. Los ojos de Joy se iluminaron, pero mantuvieron el tono formal apropiado para la ocasión. ¿Y para madre? ¿Qué significa la unión para ella? Will se levantó y se enfrentó a Meera directamente. Significa que tendría un compañero que respeta su fuerza, su conocimiento, su independencia. Alguien que compartiría las cargas de la supervivencia en lugar de aumentarlas. Alguien que hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Alguien que apreciaría su bondad sin aprovecharse de ella. La expresión de Meera se suavizó ligeramente, aunque mantuvo su postura formal para el beneficio de los ancianos. La anciana Senna habló de nuevo, esta vez más extensamente. Su tono sugería que estaba haciendo algún tipo de pronunciamiento. Dice, tradujo Joy, que el clan ha observado al hombre del cielo Will durante muchas estaciones. Lo han visto comerciar de manera justa, respetar los límites, matar solo lo necesario para sobrevivir y mostrar coraje ante un gran peligro. La derrota de ayer del Garra Azul renegado demuestra que puede proteger el territorio del clan. La anciana continuó, y la traducción de Joy se volvió más emocionada. Dice que si Meera la sanadora y Joy el listo aceptan a Will como familia, entonces el clan realizará la ceremonia de unión en la próxima luna llena. Se convertirá en Will del clan del cañón, con todos los derechos y responsabilidades que eso implica. Will se sintió mareado de alivio y emoción. ¿Y si nos aceptamos como familia, qué pasa entonces? Meera se acercó a él, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler los aromas herbales que se aferraban a su cabello y piel. Entonces comenzamos el desafío más difícil y gratificante de nuestras vidas, dijo en voz baja. Aprendemos a ser una familia. Los ancianos se marcharon después de algunos intercambios formales más, dejándolos a los tres solos en el refugio. Por un momento, nadie habló, como si todos estuvieran tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de decidirse. Finalmente, Joy rompió el silencio con una pregunta que era pura practicidad infantil. Entonces, ¿cuándo puedo empezar a llamarte padre? Will se rió, sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en meses. Supongo que eso depende de tu madre. Meera lo consideró seriamente. En nuestra cultura, el niño elige cuándo aceptar a un nuevo padre. Los adultos asumen el compromiso, pero el niño decide cuando ese compromiso ha sido probado. Entonces elijo ahora, declaró Joy. He estado esperando a un padre durante mucho tiempo, y creo que Will será uno bueno. ¿Así de simple?, preguntó Will, conmovido por la fe del niño en él. No tan simple, corrigió Meera suavemente. Elegir es fácil. Demostrar que la elección fue correcta lleva tiempo, pero extendió la mano y tomó la de él, sus dedos azules entrelazándose con los suyos humanos. Creo que tenemos tiempo. En los días siguientes, Will comenzó a comprender a qué se había comprometido. La integración en la sociedad de los habitantes del cañón era un proceso complejo que iba mucho más allá de simplemente vivir en el mismo asentamiento. Había costumbres que aprender, relaciones que navegar y habilidades prácticas que eran esenciales para contribuir a la comunidad.
Meera demostró ser una maestra paciente, guiándolo a través de los intrincados protocolos sociales que regían la vida diaria. Aprendió a que ancianos acercarse para diferentes tipos de decisiones, como leer las sutiles cicatrices que indicaban el rol y el estatus de un individuo, y las formas adecuadas de dirigirse a las personas en diferentes ocasiones. Tu pronunciación está mejorando, le dijo una tarde mientras recolectaban hierbas medicinales de las paredes del cañón. Ya no suenas tanto como un pajarito hambriento. Solo un poco hambriento ahora, sugirió Will, lo que le valió una de sus raras sonrisas completas. Joy se había nombrado a sí mismo como el intérprete cultural de Will, explicando con entusiasmo el significado de varias tradiciones y rituales. El entusiasmo del niño era contagioso, y Will se encontraba esperando con ansias cada nueva lección. Mañana vamos a las cuevas de la memoria, anunció Joy durante la cena. Todo nuevo miembro del clan debe aprender la historia de nuestro pueblo. ¿Cuevas de la memoria?, preguntó Will. Donde se guardan las imágenes de la historia, explicó Meera. Los registros visuales de la historia de nuestro pueblo que se remontan a muchas generaciones. Debes entender de dónde venimos para pertenecer verdaderamente a nosotros. Las cuevas de la memoria resultaron ser una vasta red de cámaras en las profundidades de las paredes del cañón. Sus superficies estaban cubiertas con intrincadas pinturas y tallas. Algunas representaban la vida cotidiana, caza, curación, celebración, mientras que otras mostraban grandes eventos como migraciones, guerras y desastres naturales. El guardián de las cuevas era un hombre anciano cuyo nombre, cuando se pronunciaba correctamente, sonaba como el viento silbando a través de la piedra. Guió a Will a través de las galerías con un cuidado reverente, explicando el significado de cada panel principal. Esto muestra el primer contacto con los hombres del cielo, dijo, señalando una pintura que representaba a figuras altas y pálidas reuniéndose con habitantes del cañón de piel azul hace muchas generaciones. Algunos hombres del cielo eran amistosos, como tú. Otros, señaló otra sección que mostraba conflicto y destrucción. Los pacíficos se quedaron, aprendieron nuestras costumbres. Sus descendientes aún viven entre nosotros. A los otros los expulsamos o los matamos. Los ojos violetas del guardián de las cuevas se fijaron en Will intensamente. ¿Qué tipo eres tú? Espero ser del primer tipo, respondió Will honestamente. Quiero aprender, contribuir, pertenecer. El tiempo mostrará la verdad, dijo el guardián de las cuevas con finalidad. A medida que se adentraban en las cuevas, Will comenzó a comprender la complejidad de la sociedad de los habitantes del cañón. No eran simples nómadas o primitivos cazadores-recolectores. Eran un pueblo sofisticado con ricas tradiciones, complejas estructuras de gobierno y un profundo conocimiento de su entorno que rivalizaba con cualquier manual técnico que hubiera estudiado. Tu pueblo ha logrado algo notable, le dijo a Meera mientras regresaban al asentamiento. Han creado una civilización estable que funciona en armonía con este paisaje inhóspito. La supervivencia requiere adaptación, respondió ella. Aquellos que no pueden adaptarse no sobreviven para transmitir sus genes o su conocimiento. ¿Es por eso que el clan está dispuesto a aceptarme? ¿Porque he demostrado que puedo adaptarme? Meera dejó de caminar y se volvió para mirarlo. El clan te acepta porque muestras respeto. Pero yo, hizo una pausa, como si eligiera sus palabras con cuidado. Te elijo porque me haces recordar lo que se siente tener esperanza en algo más allá de la mera supervivencia. Las palabras golpearon a Will con una fuerza inesperada. Se había centrado tanto en los aspectos prácticos de la integración, aprender costumbres, demostrar su valía, ganar aceptación, que casi había olvidado la dimensión personal de lo que estaban construyendo juntos. Meera, dijo en voz baja, extendiendo la mano para tocar su mejilla con cicatrices. Quiero que sepas que esto no es solo para encontrar seguridad o pertenencia para mí. Estos últimos días, observándote, aprendiendo de ti, viendo tu fuerza y sabiduría, estoy empezando a entender lo que significa su cultura cuando habla de unión. Ella se inclinó hacia su tacto, sus ojos violetas cerrándose brevemente. La unión no es solo un acuerdo práctico, no solo una asociación de supervivencia. Luchó por encontrar las palabras en inglés. Es elegir que tu alegría y tu dolor se vuelvan compartidos.
Hacer que tu futuro se convierta en nuestro futuro. ¿Es eso lo que quieres? Preguntó Will. ¿De verdad? En lugar de responder con palabras, Meera se acercó y lo besó. Sus labios eran cálidos y suaves, y sabía a las hierbas medicinales con las que trabajaba a diario. Cuando se separaron, sus ojos brillaban con algo que parecía felicidad. Quiero construir una vida contigo, dijo simplemente. No solo sobrevivir juntos, sino vivir juntos. Crear algo hermoso en este mundo inhóspito. La ceremonia de luna llena tuvo lugar en el anfiteatro central del asentamiento, con todo el clan reunido para presenciar la unión formal. Will había pasado días aprendiendo las respuestas rituales y los votos tradicionales con Joy sirviendo como su entusiasta entrenador. ¿Recuerdas cuando la anciana Senna preguntó sobre tu compromiso con el clan? Debes usar la pronunciación formal, le recordó Joy por 100ª vez. Y cuando pronuncies las palabras de unión a madre, mírala directamente a los ojos. Muestra sinceridad. Will estaba más nervioso que cuando se enfrentó al depredador Garra Azul. El combate era algo que podía analizar, descomponer en componentes, resolver como un problema técnico. Esto era un territorio completamente nuevo. ¿Y si cometó un error? ¿Y si mi pronunciación es tan mala que accidentalmente prometo casarme con todo el clan o algo así? Joy se rió. Entonces madre tendrá que compartirte. Y no creo que le guste mucho eso. Meera apareció desde el nicho de preparación vistiendo túnicas ceremoniales decoradas con intrincados abalorios y las cicatrices rituales de la unión. Era hermosa de una manera que hizo que el pecho de Will se contrajera de emoción. ¿Listo?, preguntó ella, aunque Will podía ver que estaba tan nerviosa como él. Tan listo como se puede estar para prometer pasar tu vida con alguien que conoces desde hace 2 semanas, respondió Will. En nuestra cultura, la unión se trata de potencial, no de certeza, le recordó Meera. Prometemos descubrir en quienes podemos convertirnos juntos. La ceremonia en sí fue más compleja y conmovedora de lo que Will esperaba. Los ancianos del clan hablaron de las antiguas tradiciones que unían a su pueblo, de las responsabilidades y privilegios de la familia, y de la esperanza que cada nueva unión traía para las generaciones futuras. Cuando llegó el momento de los votos personales, Will descubrió que su nerviosismo se desvanecía. Mirando a los ojos violetas de Meera, hablando en el antiguo idioma de su pueblo, hizo promesas que venían de un lugar más profundo que el pensamiento consciente. Prometió protegerla a ella y a Joy con su vida. Prometió aprender las costumbres de su pueblo y transmitirlas a las generaciones futuras. Prometió compartir no solo las cargas de la supervivencia, sino también las alegrías de vivir. Y finalmente, en un voto que no formaba parte de la ceremonia tradicional pero que sintió necesario, prometió amarla, no a pesar de sus diferencias, sino por la fuerza que esas diferencias aportarían a su unión. Los votos de Meera fueron igualmente conmovedores, pronunciados en una mezcla de su idioma y el de él. Prometió enseñarle la profunda sabiduría de su pueblo, estar a su lado en tiempos de prueba y ayudarlo a encontrar su lugar no solo en el clan, sino en el gran tapiz de la vida en este mundo. Cuando la anciana Senna los declaró unidos, la celebración del clan fue alegre y contagiosa. Hubo cantos y bailes, un festín con comidas especiales que solo se servían en ceremonias importantes y el relato de historias que se prolongaron hasta bien entrada la noche. Pero el momento que más le importó a Will llegó cuando Joy se acercó a ellos cerca del final de la celebración. La exuberancia habitual del niño estaba atenuada por algo más serio, un reconocimiento de la importancia de lo que acababa de ocurrir. Will del clan del Cañón, dijo Joy formalmente, usando su nuevo nombre por primera vez. Elijo llamarte padre ahora. ¿Aceptarás este honor? Will se arrodilló a la altura de los ojos de Joy, sintiendo lágrimas que no esperaba picándole en los ojos. Acepto con gratitud y humildad. Intentaré ser digno de tu confianza. Joy sonrió y le rodeó con los brazos en un abrazo feroz. Sabía que serías perfecto para nuestra familia. Por encima de la cabeza de Joy, Will se encontró con los ojos de Meera. Ella estaba sonriendo, lágrimas brillando en sus mejillas con cicatrices. Y bien, dijo en voz baja. Ahora comienza la verdadera aventura. Los meses que siguieron trajeron desafíos que Will nunca había anticipado.
Aprender a vivir como parte de una familia después de meses de soledad requería un ajuste y un compromiso constantes. Hubo momentos de fricción mientras navegaban por la compleja dinámica de su inusual hogar. Will tuvo que aprender no solo el idioma y las costumbres de los habitantes del cañón, sino también a ser un padre para un niño que tenía la edad suficiente para recordar a su padre biológico y que tenía opiniones firmes sobre todo. Joy era inteligente y curioso, pero también obstinado y ocasionalmente manipulador de la manera en que suelen ser los niños brillantes. No puedes obligarme a practicar ejercicios de combate, declaró Joy una tarde, cruzando los brazos desafiante. Mi verdadero padre nunca me obligó a hacer cosas aburridas. Tu verdadero padre está muerto, respondió Will sin rodeos, arrepintiéndose inmediatamente de la dureza de sus palabras cuando vio a Joy estremecerse. Lo siento, eso fue cruel. Pero ahora soy tu padre. Y parte de ser un padre significa asegurarse de que puedas defenderte. Tú no eres mi verdadero padre, gritó Joy, con lágrimas corriendo por sus mejillas azules. Solo eres el hombre del cielo que se casó con madre. Las palabras dolieron más de lo que Will quería admitir. Buscó el apoyo de Meera, pero ella observaba el intercambio con una cuidadosa neutralidad. Tienes razón, dijo Will finalmente. No soy tu padre biológico, pero soy el padre que está aquí ahora, que se preocupa por tu seguridad y tu futuro. Y eso significa que a veces tengo que tomar decisiones que no te gustan. Joy lo fulminó con la mirada durante un largo momento, luego se fue pisando fuerte hacia las paredes de escalada del asentamiento. Will comenzó a seguirlo, pero Meera lo detuvo del brazo. Deja que se calme, le aconsejó. Joy está probando los límites. Todos los niños lo hacen con los nuevos padres. ¿Cómo sé si lo estoy manejando bien?, preguntó Will, sintiéndose superado. Te preocupas por sus sentimientos incluso cuando hieren los tuyos, observó Meera. Esa es una buena señal. Una hora más tarde, Joy regresó, apaciguado y ligeramente avergonzado. Lamento haber dicho que no eres mi verdadero padre, dijeron en voz baja. Eres real. Estás aquí. Eso te hace un padre real. Y yo lamento haber sido duro con tu padre biológico, respondió Will. Sé que era importante para ti, y no quiero reemplazar esos recuerdos. ¿Puedo tener dos padres?, preguntó Joy con la franqueza práctica de la infancia. Uno que se ha ido pero que todavía es amado, y uno que está aquí y también es amado. Will sintió un nudo en la garganta por la emoción. Creo que eso sería perfecto. Los desafíos de Meera eran diferentes, pero igualmente complejos. Estaba acostumbrada a tomar todas las decisiones por sí misma y por Joy, y compartir esa responsabilidad requería una confianza que no surgía fácilmente después de años de autosuficiencia. Cambiaste los filtros de agua sin consultarme, dijo una mañana, su tono cuidadosamente neutral. Will levantó la vista de su desayuno, confundido. Había estado trabajando en mejorar su sistema de recolección de agua, aplicando sus conocimientos técnicos para hacerlo más eficiente. Necesitaban ser cambiados. Tenía tiempo, así que lo hice. ¿Es eso un problema? El problema no es la tarea, explicó Meera pacientemente. El problema es que tomaste una decisión sobre nuestros recursos compartidos sin discutirlo. En la cultura del cañón, esas decisiones se toman juntos. Intentaba ser útil, dijo Will, sintiéndose a la defensiva. Lo sé, pero la utilidad sin comunicación puede sentirse como, buscó la palabra en inglés, como tomar el control. Como si mi juicio no fuera de confianza. Will dejó su cuenco, prestándole toda su atención. Lo siento. No pensé en las implicaciones culturales. ¿Cómo debería haberlo manejado? Pregunta primero. Los filtros necesitan ser cambiados. ¿Debo hacerlo ahora o preferirías esperar? Una pequeña pregunta, pero muestra respeto por la asociación. Estas conversaciones ocurrían regularmente mientras aprendían a navegar su nueva realidad. Algunas eran más difíciles que otras, especialmente cuando tocaban temas más profundos de autonomía, tradición y las diferencias fundamentales en cómo sus respectivas culturas abordaban las relaciones. A veces siento que me estoy perdiendo a mí misma, confesó Meera una noche mientras estaban sentados juntos,
viendo el atardecer pintar de carmesí las paredes del cañón. Convirtiéndome en la compañera de Will en lugar de solo Meera. Eso no es lo que quiero, dijo Will inmediatamente. Me enamoré de Meera la sanadora. Meera la feroz. Meera la que me salvó la vida. No quiero que te conviertas en otra persona por mí. Pero la unión cambia a las personas, respondió Meera. Se supone que debe hacerlo. Dos individuos separados se convierten en algo nuevo juntos. La pregunta es si esa cosa nueva es mejor o peor de lo que éramos por separado. Will lo consideró seriamente, su mente técnica abordando el problema analíticamente. ¿Qué lo haría mejor? Un crecimiento que nos haga más fuertes, no más débiles. Una asociación que expanda nuestras posibilidades, no que las limite. Un amor que realce quienes somos, no que reemplace quienes fuimos. ¿Y qué lo haría peor? El miedo que nos hace más pequeños. La dependencia que debilita nuestra fuerza individual. Compromisos que sacrifican partes esenciales de nosotros mismos. Era una conversación a la que volvieron muchas veces a lo largo de los meses, refinando su comprensión de lo que querían que fuera su relación. Gradualmente, desarrollaron su propio enfoque único de asociación, uno que honraba tanto sus fortalezas individuales como sus metas compartidas. Will continuó trabajando en proyectos técnicos, manteniendo la independencia que era esencial para su sentido de identidad. Pero también aprendió a coordinar estos proyectos con el trabajo de curación de Meera, programando sus ausencias para que coincidieran con sus periodos de mayor actividad en el centro médico del clan. Meera mantuvo su papel como la principal sanadora del asentamiento, pero comenzó a enseñarle a Will sus habilidades, creando una asociación que hizo que su hogar fuera más valioso para el clan. Su conocimiento de anatomía y su enfoque sistemático para la resolución de problemas, combinados con la comprensión de ella de las plantas medicinales locales, llevaron a nuevos enfoques de tratamiento que beneficiaron a todos. Joy prosperó bajo la atención de dos padres devotos, pero también aprendió a navegar las diferentes expectativas y estilos de enseñanza que cada uno aportaba a su crianza. De Will, aprendieron habilidades técnicas, pensamiento lógico y lo que él llamaba pragmatismo de hombre del cielo. De Meera, aprendieron las artes curativas, las tradiciones culturales y las sutiles habilidades sociales que eran esenciales para la vida del clan. Tengo suerte, anunció Joy un día, con la profunda seriedad que a veces muestran los niños. La mayoría de los niños tienen que aprender de un padre o de dos padres similares. Yo puedo aprender de una madre sanadora y un padre constructor que vienen de mundos diferentes. ¿Eso hace las cosas confusas?, preguntó Will. A veces, admitió Joy, cuando madre dice una cosa y tú dices algo diferente. Pero sobre todo, hace las cosas interesantes. Y creo que me hará más fuerte cuando sea mayor. La verdadera prueba de su vínculo familiar llegó durante la primera enfermedad grave de Joy. Comenzó como lo que parecía una infección respiratoria menor, bastante común entre los jóvenes habitantes del cañón durante los duros meses de invierno. Pero en lugar de mejorar, la condición de Joy empeoró rápidamente. No está respondiendo a los tratamientos tradicionales, dijo Meera, con la voz tensa de preocupación mientras observaba a Joy dormir inquietamente. La fiebre es demasiado alta y los problemas respiratorios están empeorando. Will se sintió impotente mientras observaba al niño que se había vuelto tan precioso para el luchar por cada aliento. ¿Qué tal si combinamos tus tratamientos con algunos conocimientos médicos humanos? Aprendí medicina de campo durante mi entrenamiento técnico. ¿Qué sabes que podría ayudar? Will examinó a Joy cuidadosamente, notando síntomas que le parecían familiares de su formación médica básica. Esto me recuerda a algo que llamábamos síndrome respiratorio agudo. No es solo una infección, es una respuesta inflamatoria que puede ser desencadenada por una infección. ¿Cómo tratan esto los hombres del cielo? Usamos compuestos antiinflamatorios, pero no sé si los tratamientos humanos serían seguros para alguien con fisiología de habitante del cañón. Los ojos violetas de Meera brillaban con lágrimas, pero su voz era firme. Si no hacemos nada, Joy podría morir. Si probamos tratamientos humanos, podrían morir por la cura en lugar de la enfermedad. Como sanadora y como madre, ¿qué crees que deberíamos hacer? El peso de la decisión era abrumador. Will miró el rostro enrojecido de Joy,
recordando la emoción del niño cuando lo habían declarado su padre, la confianza en esos ojos ambarinos, la alegría que habían traído a su vida. Comenzamos con los tratamientos humanos más seguros primero, dijo finalmente. Soporte respiratorio, hidratación cuidadosa, y si eso no funciona, consideramos intervenciones más agresivas. Trabajaron juntos durante 3 días y 3 noches, combinando el conocimiento herbal de Meera con la comprensión de Will de la medicina humana. Los ancianos del clan observaban ansiosos, algunos claramente preguntándose si los extraños tratamientos del hombre del cielo podrían hacer más daño que bien. En la 4ª mañana, la fiebre de Joy finalmente cedió. Su respiración se calmó. El color volvió a sus mejillas azules. Y abrieron los ojos para pedir agua con una voz débil pero clara. Te dije que la curación de madre era la mejor, le susurró Joy a Will. Pero tu medicina de hombre del cielo también es bastante buena. Will sintió que las lágrimas que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo corrían por su rostro. Hacemos un buen equipo, tu madre y yo. El mejor equipo, asintió Joy, y luego cayó en el primer sueño tranquilo que había tenido en días. Meera se derrumbó en los brazos de Will, el agotamiento y el alivio abrumando su compostura habitual. Tenía tanto miedo, susurró. Tanto miedo de perderlos. Yo también, admitió Will. No me di cuenta hasta este momento de cuán completamente se han convertido en mi hijo. No solo tu hijo al que cuido, sino mi hijo por el que moriría para proteger. Eso es lo que te hace verdaderamente su padre, dijo Meera en voz baja. No la ceremonia de unión, no la adopción formal. La voluntad de arriesgar todo por su bienestar. El exitoso tratamiento de la enfermedad de Joy marcó un punto de inflexión en la integración de Will en la sociedad del clan. La noticia se extendió rápidamente por el asentamiento de que el conocimiento del hombre del cielo había ayudado a salvar la vida de un niño. La combinación de sus conocimientos médicos con las habilidades curativas de Meera fue vista como un activo poderoso para la comunidad. La anciana Senna se acercó a ellos unos días después con una propuesta. El consejo del clan ha discutido su asociación única, dijo en su manera formal. Creemos que hay valor en crear una nueva posición, una asociación de curación que combine la medicina tradicional de los habitantes del cañón con el conocimiento del hombre del cielo. ¿Qué implicaría eso?, preguntó Meera. Se convertirían en los sanadores oficiales no solo de nuestro clan, sino de toda la Alianza del Cañón. 3 clanes trabajando juntos con ustedes como la autoridad médica central. Significaría una mayor responsabilidad, pero también una mayor influencia y recursos. Will miró a Meera, tratando de leer su expresión. Esto era claramente un honor significativo, pero también significaría cambios importantes en su vida. Los clanes de la Alianza incluyen a más de 5.000 individuos, dijo Meera lentamente. Ese nivel de responsabilidad requeriría asistencia, programas de capacitación, redes de suministro. Todo lo cual se proporcionaría, le aseguró la anciana Senna. Esta no es una carga que les impondríamos sin apoyo. ¿Qué piensas?, le preguntó Will a Meera en voz baja. Pienso, respondió ella, que esta es una oportunidad para convertir nuestra asociación en algo que sirva a un propósito mayor. Para demostrar que la cooperación entre nuestros pueblos puede crear algo más fuerte de lo que cualquiera podría lograr por sí solo. Entonces aceptamos, dijo Will, hablando por ambos con una confianza que se sentía natural. La ceremonia que los invistió formalmente con su nueva autoridad tuvo lugar en el equinoccio de primavera, con representantes de los 3 clanes de la Alianza presentes. Will se encontró de pie ante varios cientos de habitantes del cañón, muchos de los cuales habían viajado grandes distancias para presenciar el nombramiento sin precedentes de un hombre del cielo para un puesto de autoridad tradicional. Will del clan del cañón, entonó la anciana Senna en el lenguaje formal. Juras usar tu conocimiento al servicio de todos los clanes de la Alianza, respetar la antigua sabiduría de nuestros sanadores y entrenar a otros en las habilidades que has aprendido? Lo juro, respondió Will en una cuidadosa pronunciación de habitante del cañón, sus palabras resonando en todo el anfiteatro. Meera, unida a Will, continuó la anciana. Juras compartir el conocimiento de generaciones de sanadores,
guiar a tu compañero en el uso adecuado de las medicinas tradicionales y asegurar que los nuevos métodos sirvan al pueblo en lugar de reemplazar las costumbres honradas? Lo juro, respondió Meera, su voz fuerte y clara. Entonces, por la autoridad del Consejo de la Alianza, los nombramos a ambos sanadores jefes de la Alianza del Cañón. Que su asociación traiga salud y sabiduría a todo nuestro pueblo. La celebración que siguió fue la más grande que Will había visto, con representantes de 3 clanes compartiendo comida, historias y tradiciones hasta bien entrada la noche. Pero el momento que más le importó llegó cuando Joy, ahora completamente recuperado y rebosante de energía, se levantó para dirigirse a la reunión. Quiero contarles a todos sobre mis padres, anunció Joy con la confianza intrépida de la infancia. Mi padre Will estaba solo cuando llegó a nosotros, y mi madre Meera también estaba sola después de que mi primer padre murió. Pero se encontraron, y me encontraron a mí, y nos convertimos en una familia. Y ahora el amor de su familia ha crecido lo suficiente como para ayudar a sanar a todos los clanes de la Alianza. La respuesta de la multitud fue cálida y de aprobación, pero a Will lo conmovió más el orgullo en los ojos de Meera mientras observaba hablar a su hijo. Nuestra familia me ha dado más de lo que jamás soñé posible, le dijo en voz baja mientras la celebración continuaba a su alrededor. Me ha dado esperanza, respondió Meera. Por primera vez desde que Van murió, puedo imaginar un futuro que incluya alegría, no solo supervivencia. En los meses que siguieron, Will y Meera establecieron centros médicos en cada uno de los territorios de los clanes de la Alianza, capacitando a asistentes locales en las técnicas de curación combinadas que habían desarrollado. El trabajo fue desafiante y gratificante, requiriéndoles viajar extensamente y adaptar sus métodos a diferentes entornos y situaciones. Joy a menudo los acompañaba en estos viajes, sirviendo como intérprete cultural y mostrando una notable aptitud para las artes curativas. La herencia mixta del niño los hacía excepcionalmente valiosos como puente entre diferentes comunidades, y claramente disfrutaban de la responsabilidad. Cuando sea mayor, anunció Joy una noche mientras acampaban bajo las estrellas alienígenas, quiero expandir nuestra red de curación aún más. Tal vez a los clanes de la montaña o incluso a otros asentamientos de hombres del cielo. Ese es un objetivo noble, respondió Will. Pero recuerda que la curación es más que solo técnicas médicas. Se trata de entender a las personas, ganar su confianza y construir relaciones. Como hiciste con madre y conmigo, dijo Joy con una sonrisa. Exactamente así. Mientras Will yacía junto a Meera esa noche, escuchando su respiración tranquila y los suaves murmullos de Joy en sueños, reflexionó sobre el increíble viaje que lo había llevado a este momento. Hace 18 meses, había sido un hombre que huía de un transporte estrellado, sobreviviendo cada día gracias a la habilidad y la determinación, pero sin una esperanza real para el futuro. Ahora era parte de algo más grande que él mismo, una familia, una comunidad, una misión que daba sentido a cada día. La soledad que lo había llevado al exilio parecía un recuerdo lejano, reemplazada por lazos tan fuertes que apenas podía imaginar la vida sin ellos. ¿Estás despierto?, susurró Meera en la oscuridad. Solo pensando, respondió Will en voz baja. ¿En qué? En cómo la simple pregunta de un niño lo cambió todo. ¿Estás solo? Deberías casarte con mi madre. Ella es buena. Meera se rió en voz baja. Joy siempre ha sido directo sobre las cosas importantes. La pregunta más importante que me han hecho en la vida, dijo Will, volviéndose para mirarla a la tenue luz de las estrellas. Y el mejor consejo que he recibido. Incluso aunque casarte conmigo te trajo más responsabilidad y complicaciones de las que esperabas. Especialmente por eso, respondió Will, besándola suavemente. Se supone que una vida que vale la pena vivir es complicada. Se supone que debe desafiarte y cambiarte y convertirte en alguien mejor de lo que eras antes. ¿Y te has convertido en alguien mejor?, preguntó Meera. Will consideró la pregunta seriamente. El hombre que había luchado contra el depredador Garra Azul ese primer día había sido hábil y decidido, pero fundamentalmente solo. Había sobrevivido gracias a la fuerza y la astucia individual. Pero había estado incompleto de maneras que ni siquiera había reconocido. Ahora era parte de una red de relaciones que se extendía mucho más allá de su familia inmediata.
Era un padre que ayudaba a dar forma al futuro de un niño. Un compañero que apoyaba y era apoyado por una mujer notable. Un sanador cuyo trabajo beneficiaba a comunidades enteras. Y un puente entre diferentes pueblos y culturas. Me he convertido en alguien que pertenece, dijo finalmente. Alguien que tiene un lugar en el mundo que es únicamente mío, pero que también me conecta con algo más grande que yo. Esa es la mayor curación de todas, dijo Meera en voz baja. La curación de la soledad. Fueron interrumpidos por un suave susurro mientras Joy se movía en sueños, murmurando algo que sonaba a satisfacción. Ambos padres sonrieron en la oscuridad, sus corazones llenos de la tranquila satisfacción que proviene de saber que estás exactamente donde perteneces. Los años que siguieron trajeron su cuota de desafíos y cambios. La alianza creció para incluir clanes adicionales, cada uno trayendo nuevos desafíos médicos y complejidades culturales que navegar. Los centros de curación de Will y Meera se hicieron famosos en toda la región, atrayendo a pacientes y estudiantes de territorios lejanos. Joy creció hasta la adolescencia con la confianza de alguien que nunca había dudado de su lugar en el mundo. Sobresalieron tanto en las artes curativas como en las habilidades técnicas, mostrando la promesa de un futuro líder que podría unir a diferentes comunidades a través de su herencia mixta y su amplia educación. Quiero establecer una escuela, anunció Joy en su 15º cumpleaños, ahora lo suficientemente alto como para mirar a Will directamente a los ojos. Un lugar donde los jóvenes de diferentes clanes e incluso de diferentes especies puedan aprender juntos. Medicina, ingeniería, diplomacia, habilidades de supervivencia, todo lo que necesitan para construir puentes en lugar de muros. Ese es un sueño ambicioso, observó Meera, aunque su tono sugería aprobación en lugar de desánimo. Todos los mejores sueños son ambiciosos, respondió Joy con la confianza práctica que los había caracterizado desde la infancia. Ustedes dos me enseñaron eso. Soñaron con una familia cuando ambos estaban solos, y miren lo que pasó. Will sintió una oleada de orgullo al ver a su hijo articular una visión tan madura y esperanzadora para el futuro. ¿Qué necesitarías de nosotros para hacer realidad esta escuela? Su apoyo, su conocimiento y sus conexiones con el liderazgo de la alianza. Pero, lo más importante, su ejemplo. Will y Meera intercambiaron una mirada, una conversación silenciosa que hablaba de años de entendimiento mutuo. El camino por delante sería tan desafiante como el que ya habían recorrido, pero lo enfrentarían juntos. Will puso una mano en el hombro de Joy, su agarre firme y orgulloso. Entonces eso es lo que haremos, dijo, su voz llena de una certeza que una vez le fue ajena. La construiremos. Juntos. En el corazón de un cañón inhóspito y alienígena, un humano, una nativa y su hijo miraban hacia el horizonte, no como supervivientes, sino como arquitectos de un nuevo futuro. Un futuro construido no sobre la conquista o la mera supervivencia, sino sobre la idea radical de que la bondad era el vínculo más fuerte del universo. Si esta historia de supervivencia y conexión en un mundo lejano ha resonado contigo, no olvides dejar una señal en los comunicadores de abajo. Dale a me gusta, para que nuestra señal llegue más lejos y suscríbete para no perderte futuras transmisiones desde el borde de la galaxia. Tu apoyo es la energía que impulsa nuestras naves.